¿Qué ocurre cuando hasta los gritos de protesta son silenciados y el mundo observa en la penumbra? Las elecciones generales de 2025 en Tanzania debían ser una fiesta democrática, un momento para que el pueblo elija su futuro. Pero tras el cierre de las urnas, el país se sumió en el caos. Protestas masivas, represión letal y cifras de muertos que varían drásticamente según la fuente. El principal partido opositor habla de 700 víctimas. Fuentes diplomáticas independientes mencionan al menos 500, mientras que organismos internacionales apenas confirman una decena. La verdad, sepultada por la confusión, se escapa entre los dedos. Sin embargo, lo más aterrador no son solo los números, sino el silencio que los envuelve. Tanzania vive un apagón total de Internet y una censura feroz. Hospitales cierran la información, periodistas son acallados y las familias quedan aisladas, incapaces de saber si sus seres queridos están a salvo. La tragedia se desarrolla en silencio, lejos de los ojos del mundo, ocultando el dolor de miles en una oscuridad digital absoluta. Este silencio impuesto no es solo una táctica política, es un arma. Si no comprendemos la gravedad y los mecanismos detrás de esta represión invisible, se pierde mucho más que la vida y la libertad. Se pierde, sobre todo, la posibilidad de exigir justicia, de contar la verdad y de construir un futuro diferente tanto en Tanzania como en otros países donde la democracia está en riesgo. Para entender cómo se llegó a este punto, primero repasemos el contexto de las elecciones y lo que estuvo realmente en juego. Pero, ¿cómo pudo una jornada que prometía esperanza convertirse en una pesadilla de represión y silencio? Empecemos por comprender el contexto y las tensiones que rodearon estas elecciones. Tanzania. De ejemplo de estabilidad a epicentro de incertidumbre. Hace solo unos años, Tanzania era vista como un faro de paz en África Oriental. La llegada de Samia Suluhu Hassan a la presidencia, tras la muerte de John Magufuli en 2021, despertó esperanzas de un cambio real. Su liderazgo, como primera mujer presidenta del país, simbolizaba una posible apertura y la promesa de reformas democráticas profundas. Muchos ciudadanos y observadores internacionales esperaban que las elecciones generales de 2025 fueran la consolidación de esa apertura. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Durante la campaña electoral, el gobierno restringió severamente la actividad de la oposición. Líderes emblemáticos como Tundu Lissu y Luhaga Empina fueron inhabilitados y perseguidos judicialmente, cerrando la puerta a una competencia real. El panorama electoral quedó reducido a una contienda desigual. Solo partidos pequeños y sin representación significativa pudieron participar, mientras las voces disidentes eran silenciadas sistemáticamente. El resultado, previsible para muchos, fue la reelección del partido gobernante y denuncias generalizadas de fraude, especialmente en regiones como Zanzíbar, donde los resultados oficiales fueron recibidos con incredulidad y enojo. En los centros urbanos, el descontento no tardó en encenderse. Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles exigiendo justicia electoral. Lo que debía ser una fiesta democrática se transformó en una ola de protestas reprimidas con dureza, generando una atmósfera de miedo e incertidumbre. La confianza en la democracia y la participación ciudadana se erosiona cuando el sistema parece manipulado desde dentro. En Tanzania, esa sensación de traición caló hondo, alimentando la frustración y la desesperanza colectiva. Pero la crisis postelectoral no quedó solo en las urnas, sino que se trasladó brutalmente a las calles y a la vida cotidiana. Lo que comenzó como una batalla política se convirtió en una emergencia nacional, marcada por represión, violencia y un silencio impuesto desde el poder. Ahora, exploraremos cómo el apagón digital profundizó la tragedia y apagó las voces de una nación en duelo. Cuando la noche y la censura cubren todo, ¿quién cuenta la verdad? En Tanzania, tras las elecciones generales de 2025, la esperanza democrática fue reemplazada por miedo y silencio.
Las calles, antes llenas de vida, son ahora escenarios de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Diversos informes hablan de cientos de personas muertas y desaparecidas. La oposición denuncia cerca de 700 víctimas. Fuentes diplomáticas independientes estiman al menos 500 muertes, y organismos internacionales solo pueden confirmar una decena, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Verificar los hechos es casi imposible. El gobierno, la oposición y las organizaciones internacionales ofrecen cifras divergentes y versiones contradictorias. Cada parte intenta imponer su propia narrativa, mientras la verdad se desvanece entre declaraciones oficiales, rumores y miedo. El sistema de salud está al borde del colapso. Hospitales que se niegan a revelar información, morgues saturadas y un ambiente de terror impiden que familiares y periodistas puedan acceder a datos fiables. Las historias de dolor se multiplican, pero pocas logran salir a la luz. El apagón digital ha impuesto una nueva forma de oscuridad. El Internet está completamente bloqueado. Periodistas no pueden informar, familias quedan incomunicadas y observadores internacionales apenas logran seguir el desarrollo de la crisis. Sin acceso a redes sociales ni medios independientes, la represión se hace más invisible y peligrosa. La ausencia de información independiente y la falta de transparencia permiten que el poder actúe con total impunidad. Sin testigos ni capacidad de denuncia, la sociedad queda indefensa ante los abusos y la represión se profundiza en la sombra. Pero este silencio no se queda solo dentro de las fronteras de Tanzania. Pronto veremos cómo sus consecuencias económicas y sociales se extienden, afectando la región y a miles de personas más allá de sus límites. El eco del silencio tanzano resuena en toda África Oriental. Lo que comenzó como una crisis política interna ha paralizado a una región entera, dejando cicatrices económicas, sociales y humanas difíciles de borrar. El bloqueo de fronteras, el comercio interrumpido y la cancelación de todos los vuelos principales han congelado la economía regional. En las fronteras con Kenia, por ejemplo, los sistemas aduaneros han colapsado, el movimiento de carga está detenido y miles de comerciantes han quedado varados durante horas, sin poder cruzar ni vender sus productos. La suspensión de rutas aéreas, como las de la aerolínea Emirates desde Dubái, ha dejado a viajeros atrapados y aislados, mientras que el turismo y las inversiones extranjeras se desploman ante la incertidumbre. Para la gente común, la crisis se traduce en desempleo masivo, escasez de alimentos y medicamentos, y familias desgarradas por los toques de queda y las restricciones de movimiento. En ciudades como Dar es Salaam, donde antes reinaba el bullicio comercial, ahora solo se escuchan sirenas y el retumbar de los camiones militares. Familias enteras han quedado separadas. Personas buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos y los hospitales se encuentran desbordados, sin capacidad para atender a todos los afectados. El costo humano de esta inestabilidad es incalculable. El clima de miedo y represión ha generado una desconfianza creciente entre la sociedad y el Estado. Cada nueva medida de censura digital, cada detención nocturna y cada noticia silenciada deshilacha aún más el tejido social. Los ciudadanos ya no confían en las instituciones que deberían protegerlos. Ahora, la sospecha y la frustración ocupan el lugar de la esperanza. Pero el peligro no termina en las fronteras de Tanzania. El riesgo de contagio regional es real. Países vecinos observan el silencio tanzano y refuerzan sus propios controles internos por temor a que la ola de protestas y represión se extienda. El ejemplo tanzano podría marcar un antes y un después para África Oriental, donde otros gobiernos pueden sentirse tentados a copiar la receta de la censura y el control extremo en tiempos de crisis política. Si no se detiene la espiral de represión y censura, toda la región podría entrar en una era de desconfianza crónica y fragilidad institucional. La economía, la seguridad y la dignidad de millones están en juego. No se trata solo de Tanzania. El futuro de la democracia en África Oriental pende de un hilo. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, surgen lecciones valiosas y oportunidades para resistir. Ahora,
exploraremos cómo la sociedad civil y actores internacionales pueden marcar la diferencia frente al silencio y la represión. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y la comunidad internacional cuando las voces son apagadas y la oscuridad cubre la verdad? Frente al silencio impuesto en Tanzania tras las elecciones, la respuesta comienza con la resiliencia de la sociedad civil. A pesar de la amenaza y la censura, miles de personas han salido a las calles, protagonizando marchas pacíficas, arriesgando su seguridad por la esperanza de un futuro más justo. Su valentía es un recordatorio. Incluso bajo la represión, la dignidad no muere, solo busca nuevas formas de expresarse. En este contexto, el periodismo independiente emerge como un salvavidas. Cuando las plataformas digitales y los medios tradicionales son silenciados, los periodistas que logran escapar a la censura se convierten en portadores esenciales de la verdad. La presión internacional, ejercida desde gobiernos extranjeros, embajadas y medios globales, puede romper el muro de silencio, haciendo que las historias ocultas lleguen a oídos del mundo. El rol de los organismos de derechos humanos es igualmente crucial. Denunciar abusos, documentar casos y exigir transparencia no solo da voz a las víctimas, también obliga a los gobiernos represores a enfrentar la mirada internacional. Las organizaciones humanitarias y la diplomacia multilateral pueden influir en sanciones, investigaciones y reformas, aunque a veces sus efectos tarden en llegar. La clave es que su presencia mantiene viva la exigencia de justicia. La democracia, en cualquier país, no es un estado fijo ni un destino garantizado. Es un proceso frágil, en permanente construcción. Requiere vigilancia, participación y acción constante, tanto de los ciudadanos como de la comunidad internacional. Sin esta vigilancia colectiva, el silencio se convierte en costumbre y la represión en norma. Rendirse ante la apatía o el miedo condena a las sociedades a una espiral de abusos repetidos. Pero resistir, aún en la sombra, mantiene viva la posibilidad de cambio. La historia de Tanzania demuestra que la dignidad y la democracia necesitan defensores incansables, dispuestos a actuar incluso cuando nadie parece escuchar. ¿Y nosotros? Como observadores y habitantes de un mundo interconectado, también tenemos un rol. Informarnos, amplificar las voces silenciadas y exigir responsabilidad desde donde estemos es parte de este proceso. Porque el silencio de hoy puede ser el preludio de la represión de mañana, en cualquier parte del mundo. Pero más allá de Tanzania, ¿qué señales nos envía esta crisis sobre el futuro de la democracia en África Oriental y el resto del planeta? Veámoslo en la conclusión. La verdad puede ser enterrada, pero nunca muere. Tanzania nos muestra que incluso cuando el silencio es impuesto, la realidad persiste bajo la superficie. La tragedia postelectoral no solo se mide en cientos de vidas perdidas o en calles vacías, sino en las voces apagadas y en la información que se nos niega. Cuando nos negamos a buscar la verdad, cuando aceptamos la censura y la opacidad, contribuimos, aunque sea en silencio, a que la oscuridad gane terreno. La democracia no desaparece de un día para otro. Se erosiona cuando permitimos que la información sea secuestrada y que las preguntas incómodas queden sin respuesta. En Tanzania, la censura digital y los apagones de Internet han convertido la tragedia en una sombra casi invisible para el mundo. Si no asumimos la responsabilidad de informarnos y exigir transparencia, la oscuridad se expande y la historia se repite no solo allí, sino en cada rincón del planeta donde el poder teme a la verdad. Mantenerse informado es el primer acto de resistencia. Difundir lo que sucede, exigir claridad y no conformarse con versiones oficiales es una tarea colectiva. Porque cada vez que callamos frente a la injusticia, legitimamos la represión y debilitamos el futuro de nuestras sociedades. La información es una responsabilidad compartida. No importa dónde vivamos. Lo que ocurre en Tanzania puede marcar el camino para toda África Oriental y más allá. Nuestra reacción hoy puede definir los límites de la libertad mañana. No dejemos que el silencio se convierta en costumbre. Tengamos el coraje de buscar y compartir la verdad, porque solo así
Impediremos que la noche oculte el dolor y la esperanza de quienes luchan por justicia.